Solo hay una batalla que tiene lugar, una guerra, y es entre Jesucristo y su Iglesia Católica y el diablo. Todo lo demás que sucede, todas las guerras, la violencia, el adulterio, el pecado y el caos son parte de esta batalla. El diablo y sus demonios nunca dejarán de atacar a la Iglesia, encontrando nuevas formas de hacerlo con cada generación. La Reforma Protestante, que comenzó en 1517, duró más de 150 años. Esto puede ser visto como un gran ataque satánico a la Santa Madre Iglesia. El libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, realmente nos da una visión de la historia desde el punto de vista de Dios, y lo vemos como una guerra entre Cristo y el diablo. Ese es el significado más profundo de la historia. Y eso lo han dicho muchos grandes santos a lo largo de la historia. San Agustín habla de las dos ciudades y ve toda la historia desde Adán. De hecho, desde la creación de los ángeles hasta la segunda venida, como una batalla entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. La persecución de los católicos en tierras protestantes era severa. En Inglaterra, a finales del siglo XVI, el mero hecho de ser un sacerdote católico o albergar a uno se consideraba traición y se castigaba con la muerte. La reina Isabel I había creado una red de espionaje bajo el mando de Sir Francis Walsingham, cuyo principal investigador y ejecutor era Richard Topcliffe. En una carta a la reina, escribió que uno de sus métodos de tortura hacía bailar a la víctima un trenchmore. Una carta de Richard Topcliffe, señora. A veces desearía que no fuera tan minucioso en sus cartas para mí. Sin embargo, uno necesita gran seguridad. Y sus métodos son ciertamente exitosos. En efecto lo son, señora. Dice que tiene al sacerdote jesuita Robert Southwell y le hace bailar un trenchmore. Insinúa que el sacerdote da largas para dejar escapar a otros traidores. Intenta divertirme con su deleite en los detalles espeluznantes, pero solo me interesan los resultados. Por favor, dígaselo. A finales del siglo XVI, la persecución de los católicos se hizo implacable, y al igual que los sacerdotes, los maestros de escuela católico también fueron perseguidos. El maestro de escuela galés, Richard Wing, fue arrestado en Wrexham. Fue encarcelado por reconciliar a un hombre con la Iglesia Católica y negarse a reconocer a Isabel como cabeza de la Iglesia. Richard Wing fue finalmente condenado a muerte en la horca, arrastrado y descuartizado. En 1588, la bula de excomunión de Pío V contra Isabel I fue renovada por el Papa Sixto V por el regicidio de María, reina de Escocia, también por su continua persecución y ejecuciones de católicos ingleses y en apoyo de la Armada Española. El 24 de marzo de 1603, la reina Isabel I murió. Algunos dicen que de envenenamiento por su fuerte maquillaje blanco. Puede que Inglaterra se hubiera convertido en una potencia marítima, sin embargo, después de la Armada, ¿había perdido el país su alma? Isabel había recompensado generosamente a sus almirantes, pero los marineros ingleses no cobraban y se les dejaba morir en sus barcos de hambre y enfermedades. Ella ejecutó a unos 160 sacerdotes católicos, muchos cientos de laicos católicos y una reina católica, María, reina de Escocia. Tras la muerte de Isabel, fue el hijo de María, reina de Escocia, y Lord Darnley, Jacobo VI de Escocia, quien fue proclamado rey Jacobo I de Inglaterra, y con ello se puso fin a la dinastía Tudor. Sin embargo, Jacobo había sido arrebatado a su madre cuando era un bebé y educado por calvinistas.
La persecución de los católicos continuó. El resultado fue el intento del católico Guy Fawkes de volar el Parlamento en una reunión de Estado con la asistencia del rey. El rey Jacobo I inició la Biblia King James, pero prohibió los libros de Roberto Bellarmino, el gran teólogo católico, por ser muy convincentes. La contrarreforma tuvo tanto éxito que los que habían sido seducidos por el protestantismo volvieron a la fe católica. San Francisco de Sales convirtió a 40.000 calvinistas al catolicismo. En Alemania, los príncipes protestantes volvieron a tomar las armas contra sus vecinos católicos, ya que los católicos eran cada vez más fuertes. Esto dio lugar a la Guerra de los 30 años, pero esta fue más que una cuestión de religión. El Sacro Imperio Romano-Germánico estaba formado por varios reinos, principados y territorios en Europa occidental y central. Tras la Reforma Protestante y la Paz de Augsburgo de 1555, el imperio comenzó a decaer lentamente. La Guerra de los 30 años resultante, aunque principalmente alemana, arrastraría a la mayoría de los demás países europeos. A continuación, la guerra se volvió más política con la continuación de la lucha entre Francia y los Augsburgo. Los combates fueron brutales y, junto con las enfermedades y el hambre posteriores, costaron la vida a 8 millones de personas. La Guerra de 80 años de independencia de Holanda de la España de los Augsburgo y la Guerra de los 30 años en Europa Central terminaron con la Paz de Westfalia en 1648. También Inglaterra sufriría una brutal guerra civil, esta vez entre facciones protestantes, y arrastraría a Escocia e Irlanda, ya que formaban parte del mismo reino. Se conoce como la Guerra de los Tres Reinos. En 1625, el hijo de Jacobo I, Carlos, se convirtió en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y bajo él, la Iglesia de Inglaterra se alejó de la facción calvinista. Por lo tanto, para 1640 el anglicanismo se había polarizado, y para 1642 había serios problemas entre el rey y el parlamento. Se produjo entonces la guerra civil, en la que ciudades y condados se declararon a favor del rey o del parlamento. Los monárquicos, a menudo conocidos como cavaliers, estaban liderados por el príncipe Ruperto del Rin, sobrino del rey. Los parlamentarios, a menudo conocidos como cabezas redondas, estaban liderados por Oliver Cromwell, miembro del Parlamento. También era un fanático opositor a los católicos. Los parlamentarios derrotaron a los realistas y el rey Carlos fue juzgado por traición, declarado culpable y ejecutado. Cromwell dirigió ahora su atención a Irlanda, que seguía siendo monárquica y abrumadoramente católica. Ya se había producido una rebelión de los confederados católicos irlandeses. En 1647, el ejército parlamentario protestante inglés, al mando del barón de Inchiquin, saqueó Cassel y masacró a sus 3.000 habitantes. Cromwell es especialmente odiado en Irlanda debido a las masacres que tuvieron lugar tras el asedio de Drogheda, Wexford y otras ciudades. Ciudades como Limerick o Galway fueron sometidas por hambre. Las tierras católicas fueron a menudo confiscadas y entregadas a los protestantes. En los años siguientes, observadores ingleses contemporáneos señalaron que hasta 600.000 católicos irlandeses murieron por acciones relacionadas con la guerra, el hambre y la peste. En 1653, Cromwell fue proclamado Lord Protector. Hizo todo lo que pudo para llevar a las Islas Británicas al reino puritano, prohibiendo las fiestas y prácticas católicas. Incluso la Navidad fue prohibida durante este periodo. El protestantismo continuó fragmentándose con sectas separatistas, como los baptistas, los Seekers y los cuáqueros, todos ellos basándose libremente en el calvinismo. Una derivación de estos eran los Ranters, que creían que no existía el pecado, por lo tanto, se entregaban a la desnudez y al comportamiento licencioso,
ya que si la predestinación es cierta, entonces, ¿qué importa lo que hagas en la tierra? Los resultados de la llamada Reforma Protestante se manifestaron en guerras, revoluciones y movimientos secularizadores durante los siguientes 300 años. Después de las guerras que habían asolado Europa debido a la Reforma Protestante, algunos pensadores comenzaron a desarrollar un nuevo movimiento en la filosofía y la ciencia que ya no ponía a Dios en el centro. Esto se conocía como el siglo de las luces. Así comenzó la secularización de la sociedad, al empezar a adorar a la criatura y no al Creador. La Ilustración es un movimiento que busca dar sentido a la vida humana por la sola razón. Es decir, la razón sin la fe, sin la revelación divina. La masonería está estrechamente relacionada con la Ilustración y el protestantismo. Con su nebulosa visión de una divinidad como el gran arquitecto del universo, tiene cepas gnósticas, panteístas y de autosalvación secular. Los masones son un grupo que realmente fue creado para secularizar la sociedad. Se podría decir que fueron creados para disolver los restos de la cristiandad y reconstruir la sociedad sobre líneas no cristianas, sobre líneas seculares, en las que la fe católica, la creencia en Cristo y la revelación en general no jugaran ningún papel. Una de las mayores persecuciones de la Ilustración contra los católicos, instigada por los masones, fue la Revolución Francesa. Fue un ataque directo a la Iglesia y al sacerdocio. Se barrió la monarquía y se enviaron hasta 40.000 personas a la guillotina, un dispositivo de decapitación mecánica diseñado por un masón. Sin embargo, en toda Francia, los católicos resistieron, particularmente en el oeste de Francia y en la Vendée, donde el ejército republicano francés masacró a más de 100.000 católicos. Esto no impidió que los católicos franceses asistieran a misa en secreto. El resultado de la Revolución Francesa fue el ascenso de Napoleón y aún más guerras. La influencia de la masonería se extendió a los países católicos. A mediados del siglo XIX, un masón intensamente anticatólico, llamado Giuseppe Garibaldi, dirigió varias campañas militares para unificar Italia y confiscar los estados papales. La unificación de Alemania fue casi paralela a la italiana. Liderada por Otto von Bismarck, y para consolidar el nacionalismo alemán, lanzó la Kulturkampf o lucha cultural anticatólica contra los católicos alemanes. Sin embargo, el resultado final de todo este nacionalismo, la guerra con Francia y la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, fue el ascenso del nazismo. La llamada ética del trabajo protestante es la noción herética de que, si trabajas duro y alcanzas el éxito material, esto es prueba de que estás predestinado al cielo. Sin embargo, Jesús dijo: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos». No es que los católicos tengan miedo al trabajar duro y al éxito. Al contrario, la cristiandad y la cultura occidental fueron logradas por los católicos. De la Ilustración alemana y británica surgió la crítica bíblica. Los eruditos protestantes cuestionaban ahora la propia veracidad de los textos bíblicos y del Jesús histórico. Pero la Iglesia Católica enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Y la labor de la Iglesia es llevar la palabra de Dios al ámbito político y guiar suavemente a los poderes en una sociedad cristiana. Sin embargo, la doctrina de los dos reinos de Lutero separaba la Iglesia y el Estado en dos esferas independientes.
Después de la Primera Guerra Mundial, hubo una inflación desenfrenada en Alemania y también una expansión cultural del liberalismo, el libertinaje y un laicismo anticlerical burlón. La Iglesia Nacional Protestante había quedado a la deriva por el gobierno alemán de la República de Weimar. En 1933, Hitler y el partido nazi llegaron al poder. En noviembre de 1933, los nazis conmemoraron el 450 aniversario del nacimiento de Lutero con el Día Nacional de Lutero y llamaron a completar la reforma alemana en el Tercer Reich y utilizaron los escritos de Lutero como precedente para reprimir a los judíos. En las elecciones de la Iglesia Protestante de 1933, el movimiento cristiano alemán que apoyaba a los nazis prácticamente se hizo con el control de la Iglesia Protestante en Alemania, compuesta principalmente por luteranos, y tomó el control de 24 de las 27 iglesias protestantes regionales. La Iglesia Católica Alemana se mantuvo al margen de esta organización. En la década de 1520, Lutero realizó su traducción de la Biblia al alemán, cambió algunos textos y descartó 7 libros del Antiguo Testamento. El movimiento cristiano alemán, o Iglesia del Reich, fue aún más lejos e intentó crear una Biblia deshebreizada. Desecharon el Antiguo Testamento por completo, ya que era judío, y cambiaron el Nuevo Testamento para que Jesús pareciera antijudío. En 1937, el Papa Pío XI emitió una encíclica para los católicos alemanes llamada Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación. Estaba escrita en alemán y no en el habitual latín, y fue leída desde los púlpitos de todas las iglesias católicas alemanas el Domingo de Ramos. Condenaba el paganismo de la ideología nazi, condenaba el racismo, defendía el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Fue redactada por un grupo de cardenales alemanes encabezados por Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII. La encíclica enfureció a Hitler y al régimen nazi, y la represión de los católicos continuó. La persecución de los judíos se agravó, y entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, día del cumpleaños de Lutero, los nazis dañaron o destruyeron más de 7.000 negocios y sinagogas judías y mataron a varios cientos de judíos en lo que se conoció como la Noche de los Cristales. 6 millones de judíos, más de 3 millones de católicos, en su mayoría de etnia polaca, y otras víctimas fueron asesinadas en campos de concentración o de trabajo. En total, 11 millones de personas morirían en la época del Holocausto. En la posguerra, Europa se dividió en el bloque soviético y la mitad occidental libre. Aunque fue violentamente reprimida en Europa del Este, la Iglesia Católica siguió prosperando, especialmente en Europa Central. En Occidente, las nuevas leyes liberalizadoras sobre el aborto y la homosexualidad dejaron a muchas personas vulnerables. Y así creo que hay una especie de tendencia inconsciente a pensar en el Estado como infalible para los no católicos. Esto se puede ver en la forma en que la mentalidad de la gente cambia por los cambios en la ley. El ejemplo obvio es la homosexualidad. El simple hecho de despenalizarla ha llevado en una generación a una revolución en el pensamiento de la gente sobre la moralidad de toda esa cuestión. Y así creo que existe esta tendencia y en tiempos de crisis nacional, tiende a salir a la luz y la gente, por lo tanto, muy fácilmente, da una autoridad absoluta e infalible al Estado. Y es por eso que ocurre el tipo de cosa por la cual, incluso los cristianos nominales, pueden abrazar doctrinas que son totalmente opuestas al cristianismo. Tristemente, hoy en día la Iglesia Católica Alemana se ve tentada por las fracasadas doctrinas progresistas de los luteranos que han expulsado a millones de cristianos de la fe. Hoy en día, las zonas que ocupó el propio Lutero tienen la menor asistencia a la Iglesia en Europa. Algunos han dicho que esto se debe a las ocupaciones comunistas. Sin embargo,
justo al otro lado de la frontera, en la otrora comunista pero católica Polonia, tienen la mayor asistencia a la Iglesia de Europa. En los países protestantes del norte, la asistencia a la Iglesia comenzó a disminuir. Surgieron tendencias populares de secularización, especialmente en las industrias del entretenimiento. Sin embargo, ¿por qué la revolución sexual comenzó en los países protestantes y no en los católicos? Probablemente hay muchas razones por las que la revolución sexual comenzó en países históricamente protestantes en lugar de católicos. Yo no trataría de discernir todas ellas, pero permítanme llamar su atención sobre algunas cosas. Una de las doctrinas claves de la Reforma, de la que rara vez se habla hoy, fue el rechazo de los reformadores a la doctrina de la sacramentalidad del matrimonio cristiano. Los católicos, por supuesto, creen que el matrimonio cristiano es un sacramento. La Iglesia protestante rechazó de plano esta doctrina por al menos dos razones. En primer lugar, los reformistas protestantes se opusieron a la autoridad que la Iglesia católica ejercía sobre el reconocimiento legal de los matrimonios, los divorcios, las anulaciones y similares. Pero además, la Iglesia protestante rechazó la exaltación católica del celibato, la virginidad y el matrimonio indisoluble de por vida. El amor romántico entre un hombre y una mujer es el estado más glorioso fuera del cielo. Y el sexo es el gran regalo de bodas de Dios para un marido y su mujer. Y es a través de este regalo que la pareja casada puede participar en el acto de la creación y procrear. Sin embargo, los medios seculares del mundo moderno han robado este regalo de Dios, lo han pervertido y lo han servido en una pantalla. Las calles de muchas ciudades occidentales se han convertido más bien en santuarios paganos de la embriaguez y el libertinaje, donde las jóvenes explotan y son a su vez explotadas y a veces yacen borrachas en las cunetas. Algunas personas están rechazando este estilo de vida, especialmente los jóvenes, y están volviendo a la Iglesia católica. Han visto lo que la cultura secular post-protestante ha hecho a sus países y a sus gentes y quieren algo más. Pero ¿por qué los jóvenes anhelan especialmente la ortodoxia católica? Creo que nuestros jóvenes me lo han dicho muy claramente, y estoy muy contento de acogerlo, que quieren conocer la totalidad de la fe católica. No quieren que se les haga fácil. No quieren concesiones, quieren saber lo que enseñamos. Hoy en día tienen suficiente margen social y político para aceptarlo o rechazarlo, pero no quieren que se les facilite para que podamos tener más números y conseguir que vengan a la Iglesia. Quieren saber lo que la Iglesia católica realmente enseña en su totalidad y en su belleza, y en su maravillosa historia, su maravillosa teología, todo lo que tiene que decir sobre la persona humana. Hoy en día hay más de 44.000 sectas protestantes distintas, cada una de las cuales reclama la Biblia como autoridad y sin embargo cree cosas diferentes con respecto a las Escrituras y la moral. Muchas de estas iglesias celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, apoyan el aborto y practican la anticoncepción. Y a pesar de afirmar que la Biblia es la autoridad, participan en la ordenación no bíblica del clero femenino. En la Suecia luterana, las tendencias seculares llegaron a ser tan predominantes que se convirtió en un centro temprano de la industria de la pornografía. Las tendencias secularizadoras del mundo moderno amenazan con engullirnos a todos, ya que la libertad de religión se está convirtiendo en ser libre de religión. Con la civilización occidental debilitada por la decadencia y el alejamiento del cristianismo, particularmente en los países europeos protestantes, ¿están maduros para el colapso? Invitamos a todos los protestantes de buena fe a revisar la historia de la Iglesia, la Reforma, la Sagrada Escritura y la tradición con una mente abierta.
Sabe, yo mismo crecí como protestante en una tradición que era profundamente anticatólica, y durante la mayor parte de mi vida, en los primeros años, veía a los católicos como objetos de conversión, alguien a quien hacer proselitismo. Ciertamente no era una tradición a la que tuviera interés unirme, y así me comprometí a estudiar la Reforma con la esperanza de convertir a los católicos. No resultó como esperaba. Después de estudiar la historia de la Iglesia durante más de 10 años, yo mismo, al tratar de refutar a la Iglesia católica, fui refutado, y llegué a la conclusión de que los católicos tenían la mejor parte del argumento, pero mi decisión de convertirme en católico fue motivada no simplemente por preocupaciones académicas, sino también por espirituales. San Agustín de Hipona, quizá el teólogo católico más importante de todos los tiempos, escribió una vez: «Nuestros corazones están inquietos, oh Dios, hasta que descansen en ti». La llamada Reforma Protestante no fue una verdadera reforma. Fue un cambio de la fe cristiana que se alejó de la Iglesia de los 1500 años anteriores hacia algo diferente, una nueva religión. No ha habido nuevas revelaciones desde que murió el último apóstol. Todos los dogmas promulgados por los papas y los concilios existen para explicar las tradiciones y las escrituras que vienen de Cristo y que fueron transmitidas por los apóstoles en el primer siglo. La Reforma Protestante fue en realidad la creación de iglesias basadas en sus propias interpretaciones subjetivas de las Escrituras, olvidando que la revelación también tuvo lugar en las tradiciones orales. Por lo tanto, a los protestantes les falta la mitad de la fe, e incluso la mitad que tienen no hay garantías de que la entiendan correctamente. Es hora de que nuestros hermanos separados miren seriamente a la Iglesia católica, la Iglesia fundada por el propio Cristo sobre la roca de San Pedro, y vuelvan a casa.